Un informe del economista Jonier Cardona Salazar nos indica que Risaralda, específicamente el área metropolitana Pereira-Dos Quebradas-La Virginia, está registrando preocupante descenso en la ocupación, en el desempleo. Hay una situación que se está registrando especialmente en el sector de la vivienda, de la construcción de vivienda, que es sin duda alguna un generador, un dinamizador del empleo que por lo menos le vaya solucionando a las personas que más necesitan de unos ingresos, clase baja y clase media, en los múltiples desempeños que hay que hacer en materia de construcción de vivienda. Y lo que queremos en este momento es hablar con el doctor Víctor Bazatafur, gerente de Camacol Risaralda, que es la Cámara Colombiana de la Construcción Seccional Risaralda, y a su turno también el doctor Víctor es presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Risaralda, que como es bien sabido, es la organización de empresarios que reúne a más de 30 de las más importantes instituciones, empresas comerciales e industriales de la región. Con el doctor Víctor Baza vamos a hablar de este tema del desempleo y del impacto que sobre este ha tenido recientemente, ya de tiempo atrás, pero más recientemente en la industria de la construcción después de esta pausa. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Doctor Víctor, muchas gracias por atender esta invitación de puntos de vista. Quisiera que por favor nos ayudara a comprender para nuestra teleaudiencia de puntos de vista la crisis de la vivienda en Colombia, que no parece tener soluciones ágiles y expeditas por parte del gobierno nacional, y queremos saber, Camacol Risaralda, qué ha observado, qué impacto se está registrando en este momento en la dinámica económica de la región en materia de construcción de viviendas. Bueno, un saludo cordial, Luis, a ti y a todo tu equipo de trabajo. Con respecto a lo que está sucediendo con la vivienda en el país, lo primero que hay que decir es que viene en caída libre. Eso no lo dice Camacol Risaralda, lo dice Camacol Presidencia, y lo dice precisamente a partir de indicadores que muestran cómo las ventas, cómo hay disminución en lanzamientos y hay disminución en iniciaciones de proyectos. Y todo se debe precisamente a una coyuntura que tiene que ver con determinantes que se modificaron por parte del gobierno nacional para el acceso a la vivienda social. Entonces, en Risaralda nos hemos sido ajenos. Muchos dicen, pero nosotros vemos que los desarrollos van en marcha. Claro, esos desarrollos que van en marcha, que se están ejecutando, fueron los proyectos licenciados hace 2 años y 2 años y medio, que hoy están en fase de construcción, muchos ya culminando esa fase. Para entrega. Para entrega, exactamente. ¿Qué ha sucedido? Lógicamente que muchas personas que pudieron acceder a la vivienda social con la expectativa de que el gobierno nacional subsidiara no solo la cuota inicial, sino también el crédito, hoy ven frustradas esas intenciones por el cambio en la política de Mi Casa Ya por parte del gobierno nacional, que incrementó, que incluyó nuevas determinantes para poder acceder al subsidio. ¿Esto qué hizo? Que sacó a muchas personas de la posibilidad de acceder a su casa nueva. Eso o a su apartamento. Se quedaron esperando el subsidio. Se quedaron esperando. ¿Qué entonces sucede con eso? Que hay disminución en la cantidad de personas que pueden acceder al subsidio. Entonces, hay renuncias, hay desistimientos que hacen que esa vivienda nuevamente entre a la oferta. Pues cuando tú ves que la oferta va en alza, no es otra cosa diferente a que muchas renuncias y desistimientos entraron nuevamente a la oferta de la vivienda social. Eso es lo que realmente está sucediendo hoy con la vivienda social en Risaralda.
Ahora, con un agravante, y es que los lanzamientos son pocos para la vivienda social, las iniciaciones también se han disminuido, Se han bajado. en razón a las situaciones que ya mencioné, Cuando usted habla de lanzamiento se refiere a que hay previamente una forma de lanzar el proyecto Ajá. para llegar a punto de equilibrio y para definir que ese proyecto es viable financieramente, pero que además de eso tuvo buena acogida por parte del comprador. Ese es el proceso de la etapa del cuando se lanzamiento. hace el anuncio de que voy a construir un edificio de apartamentos de vivienda de interés social o de interés prioritario. Exactamente. ¿cierto? Y entonces miro a ver cuál es la demanda y si llego al punto de equilibrio hoy comienzo el proyecto, si no tengo que abortarlo. Exacto. Hoy esos lanzamientos se han disminuido, pero también se han disminuido iniciaciones. Entonces, esto es la alerta. ¿Por qué? Porque hacia el futuro, cuando ya se terminen de ejecutar los que se licenciaron hace 2 años y 2 años y medio, hacia el futuro se ralentiza el mercado de la vivienda en el departamento. Entonces, aquí la alerta es, ¿qué va a pasar si esta es una actividad económica que genera y mueve 34 sectores económicos más? Entonces, comienza en cascada, en efecto dominó, un problema que va a impactar la economía de nuestra región. 34 sectores adicionales. 34, claro. Proveedores, combustibles, alimentos, transporte. Bueno, y la lista es larga, ¿cierto? Entonces, ahí es donde... Un dinamizador, claro. Ahí es donde entonces hay que hacer uso de políticas alternativas y estrategias que tengan los gobiernos locales, las alcaldías y la gobernación, porque no podemos seguir esperando a que sea el gobierno nacional quien defina unos criterios diferentes. Allá iba mi segunda pregunta, doctor Víctor, alrededor de ese tema. Y en alguna oportunidad lo habíamos dicho también en este programa que Camacol Risaralda había tomado la iniciativa de a ver qué es lo que se va a hacer por fuera de Papá Gobierno para comenzar a plantear algunas propuestas, ponerle músculo a la imaginación a ver qué se puede aportar en esa materia. Claro, y entonces por eso, ante la buena disposición que tiene el alcalde de Pereira, Ajá. de querer enfrentar una situación como por ejemplo la vivienda de interés prioritario, para esos hogares que se encuentran en zona de riesgo no mitigable, Que son pues muchísimos. entonces, Y ahora con el invierno, claro, entonces Santo Camacol Dios. dijo, venga que nosotros acompañamos, ojalá se estructure una buena propuesta. Y la Novis también, porque la Novis también... No, pero hablemos merece primero esa de mirada. ese tema. Esa BIS, Sí, la la BIS. necesita el acompañamiento para el cierre financiero del gobierno local, pero necesita de unirnos con Familiar, el gobierno local, el gobierno departamental. Sí. Ya eso no nos estamos inventando nosotros, eso ya está inventado. Es más, ya hay propuestas en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Medellín, incluso en Montería y Sincelejo, de reactivación económica a través de la vivienda social. Ajá. Y que los gobiernos locales han dicho, nosotros hacemos un buen aporte en subsidios locales, pero también acompañamos todo eso que se están haciendo las cajas de compensación y venga que somos capaces de sacar adelante el proceso. Interés prioritario y de interés social. Interés prioritario y de interés social. ¿El municipio de Pereira solamente, también Dos Quebradas y La Virginia? ¿O hasta ahora las conversaciones que hemos tenido y unas mesas de trabajo que estamos sosteniendo, lo hemos hecho con la Administración Municipal de Pereira. Todavía no hemos tenido esas conversaciones con Dos Quebradas, con Santa Rosa y con La Virginia. Esperamos que abran la puerta, abran el compás, el alcalde de Dos Quebradas, el alcalde de Santa Rosa, el alcalde de La Virginia, para ir a entrar a apoyar esas buenas iniciativas o esas buenas estrategias que se dispongan para tratar de contener el efecto negativo que se va a generar con la caída económica que muy seguramente quienes son estudiosos del tema están avisorando. Es como cumplir parte del papel que en una época tuvieron los institutos de vivienda municipales y departamentales, de alguna manera, ¿no? Sí, claro, lo único es que aquí no es apostarle a los desarrollos de esos desarrolladores de vivienda popular, que además de eso tuvieron muchos problemas, sino que sea este gremio constructor quien acompañe las iniciativas de los gobiernos locales. Ya. Doctor Víctor, pues después de esta pausa, sí quisiera que por favor nos explicara un poco
¿cómo se financia una vivienda de interés social y de interés prioritario? Que yo entiendo que la de interés prioritario es hasta 90 salarios mínimos y la de interés social es como de ciento y pico de millones de pesos. 117 millones de pesos la de interés prioritario. Después de esta pausa, por favor, Y nos explica 157 millones la de esto. interés social. ¿Y cuál es la porción del subsidio, por favor? La vivienda de interés social en Colombia está dividida en interés prioritario y de interés social. La diferencia, una de las diferencias que hay es que la de interés prioritario tiene un tope hasta 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque está establecido en salarios mínimos, y la de interés social está hasta 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el caso nuestro. ¿Y en qué consiste la diferencia estructuralmente hablando, físicamente? No, lo que pasa es que lógicamente una vivienda es más barata, ¿cierto? ¿Más básica? Más básica. Otra vivienda es menos básica y tiene un poco más de complementariedades en sus acabados, ¿cierto? Es eso en esencia. Ahora, ¿qué debe financiar el gobierno? El gobierno debe subsidiar la cuota inicial en un porcentaje, sí, y el crédito en otro porcentaje. En otro porcentaje. Ahora, ¿qué hacen las personas para poder acceder a eso? Pues cumplir con los requisitos del gobierno. Sí. Lo que pasa es que hoy el gobierno adicionó requisitos a lo que se venía haciendo desde el 2015, cuando nació, por ejemplo, el programa Mi Casa Ya. Y al adicionar esos requisitos, entonces precisamente sacó de esa posibilidad de tener vivienda, como lo dije anteriormente, a muchos hogares. Hoy eso es lo que está sucediendo a nivel país. Y lo saco porque presuntamente... Hombre, porque uno no cumple con la categoría del CISBEN que se requiere, ajá, porque otros de pronto no alcanzaron a acceder al crédito. Y bueno, muchas situaciones de esas. Hoy las tasas de interés han venido bajando. Hoy hay una buena condición en cuanto a lo que tiene que ver con el sector financiero, ¿cierto? Pero siguen siendo y persistiendo las mismas condiciones del gobierno nacional para poder que los hogares accedan al subsidio. Y esto difícilmente se va a solucionar. Y hay que entenderlo. Esa es la filosofía del gobierno. Esa es su teoría, esa es su postura. Pues por eso es que digo, pero no hay que buscar alternativas. No, y lo que han propuesto, ¿cierto? El gobierno nacional, nada ha resultado. Nada ha podido salir adelante. Entonces, hoy el llamado al gobierno nacional es, oiga, ¿por qué no revisa qué es lo que no está funcionando? Y bueno, y entonces ajusta las cargas. ¿Tendrá que ver algo también, doctor Víctor, las tasas de interés? Las tasas de interés, claro, eso es una variable y un factor, pero las tasas de interés han venido en descenso. Para algunos bancos, Bancolombia y La Vivienda fueron los abanderados, sí, en disminuir las tasas de interés, pero lo que pasa es que también el gobierno tiene que revisar precisamente el ajuste de su política. Porque hoy, si tú revisas la ejecución del Ministerio de Vivienda, es una de las más bajas ejecuciones en los últimos años. ¿Y a qué se debe? A que no ha podido aplicar esos recursos de manera efectiva, porque lo que han propuesto no ha permitido la aplicación. Bien, doctor Víctor, demos por finalizado por ahora el tema de la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social, y entremos a eso que ve uno cuando va por la carretera o por las calles de Pereira, y yo calculo que de cada 5 vallas, 3 están dedicadas a promocionar programas de vivienda de clase media y clase alta. Sí, ese comportamiento. Novis, o sea, las novis. Ese comportamiento es muy bueno. Ese comportamiento. O sea, hay oferta. Sí, hay una oferta buena. ¿Y el comportamiento de la demanda cuál es? Y también hay un buen comportamiento. O sea, lo que es claro es que tal vez toda la oferta nunca va a suplir la demanda, ¿cierto? Aquí en esta región los constructores son muy conservadores. Por eso aquí usted no ve burbujas inmobiliarias. Aquí no hay exceso
en los desarrollos. Son calculadores. Porque aquí son más que calculadores, Prudentes. son conservadores, prudentes, analizan muy bien los indicadores, la oferta, la demanda, y van de una manera tranquila cubriendo eso que el mercado demanda. Ahora, eso que usted está viendo también se licenció hace mucho rato, pero con un mejor comportamiento, ¿cierto? Y sobre todo porque las condiciones del suelo, las condiciones de la región, nosotros tenemos un privilegio en esta región, el clima, la conectividad, La calidad de vida. la calidad de vida. Eso hace que muchas personas vean a esta región y a esta zona del país como la mejor para ubicarse, bien sea para residir, para que su domicilio principal sea aquí, o por inversión. O por inversión. Doctor Víctor, ese fenómeno se ve también en las vallas. Yo lo llamo la vivienda silver, que son las personas de la edad, adultos mayores, que tienen unas condiciones muy especiales. Yo conocí un condominio muy grande en Corona, California, de vivienda silver, o sea, personas que eran superiores, inclusive casi todos, con el amigo con el que fui, mi amigo Tony Muriel, son personas de mayor de 65, 70, 75 años, personas de 90, 95 años que ya viven solamente o solos o con una persona sirviente o también con su pareja, ¿cierto? Que ya ni los hijos van a visitarlos por allá cada que pueden. Esa vivienda silver tiene unas características de desarrollo muy interesantes. En Pereira y en todo el territorio colombiano También la llaman senior. se están buscando alternativas en el mercado inmobiliario y en el mercado de la vivienda nueva. Y una de las alternativas son este tipo de vivienda senior. Este tipo de vivienda senior es precisamente para ese segmento de la sociedad y de la población que usted mencionaba ahorita, y que es una opción dentro del mercado de la vivienda, como también lo está haciendo la vivienda de rentas cortas, Ajá. que es otra opción que también se está explorando, en la que se está innovando y que mucha gente también está entrando en esa Sí, claro, posibilidad estuvimos de en el mercado por lanzamiento inversión. Entonces, de Vivara, de Juan Alejandro Ángel. exacto. Allá Entonces, estuvimos. el mercado comienza a migrar, comienza a acomodarse, sin dejar la vivienda de social, sin dejar la vivienda tradicional, pero también esto de la vivienda tipo senior o de la vivienda en rentas cortas Y medianas. exactamente, es una alternativa que hoy por hoy, no solo en Risaralda, sino en otras regiones del país, se está implementando en la vivienda nueva. A mí me llamó mucho la atención que en una reunión de ventas que hubo en el sitio de Vivar allá en Álamos, le preguntaron a Juan Alejandro Ángel que si una persona que invertía en la compra de un apartamento, tienen varios tipos de apartamentos, creo que desde 30 metros, 33 metros, hasta 60, 70 metros, que si se podían ir a vivir allá. O sea, la gente tiene esa tendencia a tener cada vez viviendas más pequeñas. Sí, claro, pero también hay que mirar el esquema del negocio, porque a veces el esquema del negocio está dado más para las rentas cortas, claro. Y el que viva allá tendría Esa es la que hacer un intención, aporte. ese es el objetivo. Entonces sí, tal vez eso. Y lo otro es que no podemos desconocer que hace muchos años el Departamento Nacional de Planeación estructuró un estudio de sistema de ciudades, y ese sistema de ciudades, una de las variables que estudió es cómo la sociedad colombiana hacia el futuro va a ser una sociedad que va a estar entrada en años. Nosotros no vamos a tener tantos jóvenes. Una población envejecida. Una sí. población que va en camino de envejecimiento, como le ha sucedido a otros países del mundo. En Europa. Y que es apenas lógico. Entonces esa es otra cosa que no hay que dejarla de mirar, dejarla de ver, porque muy seguramente hacia allá vamos a migrar y hay que atender ese mercado. No, es que basta mirar los barrios tradicionales de Pereira, la Circunvalar, Álamos, bueno, Pinares sí es mucho apartamento, pero sobre todo Álamos se están convirtiendo las grandes casas, los grandes caserones que tenían 6, 7, 8, 10 hijos, se convirtieron en oficinas y en casas de establecimientos comerciales, cafeterías. Sí, es muy interesante. Eso es una realidad a la que vamos a llegar, pero también para la que hay que prepararnos. Listo. Doctor Víctor, vamos a finalizar aquí el programa. Solamente quería preguntarle a manera de colofón
la opinión suya sobre esa decisión que tomó el Consejo Municipal de Dos Quebradas de por fin, después de 24 años, aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial o POT. Después de esta pausa, por favor. Mauricio que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Respecto de la aprobación al Plan de Ordenamiento Territorial en el Consejo Municipal, lo que hay es que aplaudir porque de alguna manera se requiere desde hace muchos años que Dos Quebradas tenga un instrumento de planificación actualizado, pero acorde con dos temas importantes. Ajá. Uno, riesgo, porque pues, en el 2000 no hablábamos de eso como se habla de hoy. Entonces, uno es el tema de riesgo, que es tan importante. Y lo otro es cómo ajusta sus determinantes ambientales precisamente, no solo asociadas a riesgos, sino a otros componentes del suelo, importantísimo. Y también la necesidad de hacer actualizaciones normativas, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente eso hay que aplaudirlo. Ahora hay que ver es de qué cara van a tener los decretos reglamentarios de ese plan de ordenamiento territorial, porque muchas veces en el instrumento se deja abierta la puerta para desarrollar todo eso que la norma general ha dicho a través de decretos reglamentarios. Entonces habrá que mirar cómo lo hacen. Si lo hacen juiciosamente, van a tener una ciudad que se va a desarrollar armónicamente. Si no, pues vamos a tener algunos contratiempos con la norma, con el uso y sobre todo con la norma urbanística, ¿no? Yo sí tengo una pregunta incómoda para usted, que es el vocero del gremio de los constructores en Risaralda, y es que en Dos Quebradas y en algunas partes de Pereira se acusa al sector de la construcción de hacer unos excelentes edificios, bien dotados, inclusive condominios bien organizados, con piscinas, sitios de recreación, pero que las obras de urbanismo, el mobiliario, cuando no es muy precario, es nulo, no existe. Bueno, frente a eso lo que hay que tener en cuenta es que por ley y por norma, ¿cierto?, reglamentaria para los desarrollos, hay unas cargas que son generales y unas cargas que son locales. Y las cargas generales no le corresponden al constructor. Las cargas generales le corresponden al ente territorial. ¿Cuáles son las generales? Esas de las vías, de la infraestructura vial, de la infraestructura en servicios públicos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las locales? Las que ya son necesarias para el desarrollo, las que son necesarias para el funcionamiento de la unidad o el proyecto, ¿cierto? Entonces, a veces se malinterpreta cuál es la responsabilidad, hasta dónde llega. Entonces, a veces se cruzan las responsabilidades. O sea que cuando un constructor hace un edificio, digamos, de 12 pisos... No todas las vías son de carga del constructor. Hay unas vías que son de carga del Estado en el orden municipal. No todos los servicios públicos son de carga del constructor. Hay unos que son de carga del municipio. Y entre otras cosas, el constructor paga plusvalía, paga obligaciones y deberes urbanísticos, paga además de eso impuesto de lineación y construcción, él paga aprovechamiento urbanístico adicional, paga tanto aquello que está dispuesto en los instrumentos del plan de ordenamiento que precisamente deben ir dirigidos a eso. Lo que hay que preguntar es, cuando se han entregado las áreas de cesión, cuando se han pagado dineros por parte del constructor, sí, por esos desarrollos que se han hecho, ¿qué ha pasado con esos dineros? Ajá. ¿Sí se han invertido en lo que la norma establece? ¿Sí se le han invertido a la ciudad? Buena Por eso pregunta. es una muy buena pregunta. Hoy el sector constructor está diciendo, nosotros apoyamos la iniciativa que tenga. Es más, si quiere podemos cruzar cargas de esas que son de ustedes. Y nosotros las hacemos. Y nosotros las hacemos y las cruzamos. Entonces ya no entregamos las áreas de cesión así en suelo bruto, se la podemos entregar dotada y cruzamos con cargas. Ya podemos pagar la plusvalía, se la pagamos con obras. Ya podemos pagar deberes o obligaciones urbanísticas, se lo pagamos con obras, se lo pagamos con desarrollo. Obras por impuestos, por ejemplo. Pueden ser obras por impuestos. Y eso va a hacer que el tejido Y en ese urbano... caso sería obras por cargas. Y eso va a hacer que el tejido urbano sea mucho mejor. Por eso es lo que estamos diciendo, que acompañamos a los gobiernos locales
en todas las iniciativas que tengan, bienvenidas son, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de querer tener mejores ciudades, mejores territorios. Él es el abogado Víctor Baza Tafur. Él tiene una especialización en desarrollo urbano. ¿Es que es la especialización ya no? Yo tengo una especialización en Derecho Urbano con la Universidad del Rosario y una maestría en Derecho y Gestión Urbanística con la misma Universidad del Rosario. Y por ello es que habla con tanta propiedad de estos temas y nos encanta venir a hablar, a preguntarle las cosas que quisiéramos que nuestra audiencia de puntos de vista siempre tuviera la oportunidad de conocer de primera mano. Ha sido muy aleccionante lo que hemos visto aquí sobre el tema de vivienda de interés prioritario, de vivienda de interés social y también de la vivienda novis que se construye por parte de los empresarios de la construcción en Pereira, que son muchísimos y hacen muy buen trabajo, entre otras cosas. A la amable teleaudiencia, muchísimas gracias por la confianza y los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.